Hao, Song. Hola a todos, mi nombre es Arturo y tengo el agrado de presentarles el evento del día de hoy. Bienvenidos a la mesa sobre la creación literaria de los Tusanes, tercera mesa del ciclo de conferencias Perú, país más chino de América Latina. Un evento organizado por el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Centro Cultural Digital Tusanaje. 10 conferencias en total que buscan visibilizar y destacar los aportes de la comunidad Tuzán al Perú en las artes, la lingüística, las relaciones bilaterales, entre otros. Ya vamos por la tercera mesa y las siguientes seguirán dándose hasta el 2 de diciembre, todos los jueves a las 7 de la noche, hora peruana. La mesa de hoy coincide con la Semana de la Cultura China, otro evento organizado también por Confucio PUC, Confucio de la Universidad de La Habana, la Embajada de la República Popular China en el Perú, Filmoteca de la Universidad Católica y con la colaboración también de Tusanaje. Todos los detalles de estos y otros eventos los encontrarán en la página de la Agenda PUC y las páginas de los organizadores. Sin más que añadir, iniciamos la mesa. El día de hoy tenemos como moderador a Piero Chepiu Palau. Piero tiene una maestría en innovación de medios por la Universidad de Breda en Países Bajos. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lleva una década ayudando a marcas, emprendimientos y personas a crear contenidos más significativos. Ha sido parte del Yale Publishing Course. Es cofundador de Wisora, un estudio pionero que desarrolla proyectos de innovación en toda América Latina y que ha sido premiado en Innovate Perú. Fue editor de la revista Etiqueta Negra y su versión ecológica Etiqueta Verde, y ha colaborado con diversos medios peruanos y extranjeros. Bienvenido, Piero, la mesa es tuya. Muchas gracias, Arturo. Estoy muy contento de ser parte de esta gran celebración, que es sobre todo una muestra de la importancia de la cultura Tuzán en el Perú, ¿no? En estos momentos voy a pasar a presentar a quienes nos van a acompañar y quienes van a contar desde su experiencia cómo esta relación se ha venido dando. Está con nosotros el prolífico y misterioso Xiu Kangwen, que es un escritor chino-peruano y autor de culto. Nació en la provincia de Zhongshan, Guangdong, en China, en 1950, pero creció en Lima, donde aprendió a hablar y escribir en español. Estudió contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado las colecciones de relatos El Tramo Final, un verdadero hito en la historia de la literatura peruana, y La Primera Espada del Imperio. También ha escrito otras novelas, como La Estatua en el Jardín, El Furor de mis ardores, La vida no es una tómbola, El verano largo y Viaje a Ítaca. 2 de sus libros se han traducido al chino y están a la espera de su publicación. Vive en Hawái desde 1985. También está con nosotros el académico Ignacio López Calvo, que es director del Centro de Humanidades de la Universidad de California, Merced, y profesor de literatura latinoamericana en la School of Science and Humanities and Arts de la misma universidad. Investiga la producción cultural por y sobre autores latinoamericanos de ascendencia asiática. Además, investiga las representaciones literarias y culturales de la relación entre los derechos humanos, racialización, género, migración y autoritarismo. Ha escrito los libros Dragons in the Land of the Condor, Greeting Tuzán in Perú, el 2014, The Affinity of the Eye, Writing Nikkei in Perú, en el 2013, Latino Los Angeles in Film and Fiction, The Cultural Production of Social Anxiety, en el 2011, y Imagining the Chinese in Cuban Literature and Culture, en el 2008. También nos van a acompañar Daisy Sarabia, que es una Tuzán de tercera generación y nieta de inmigrantes chinos, que es literata y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Mayor de San Marcos, egresada en la maestría de Género y Cultura en la Universidad de Chile. Es autora del libro Migración China y Orientalismo Modernista del 2020, y ha publicado artículos académicos en torno al mismo tema. En la actualidad trabaja como docente universitaria en la Universidad Tecnológica del Perú y del Centro de Estudios Orientales de la PUC. Es colaboradora de este colectivo Tuzanaje. Ahora pasamos a los poetas que también nos van a acompañar hoy. Está desde Piura el poeta Jorge Castillo Fan,
quien nació en 1967, por línea materna desciende de inmigrantes chinos que se establecieron en Perú a raíz de la Primera Guerra Mundial. Pertenece a la llamada generación del 90 y es miembro del movimiento internacional de metapoesía. Ha publicado Insurrección del Silencio en 1994, Eco del Fuego, Revólver del Amor, Canción Triste de Cualquier Hombre, Lámpara de Fiebre, Yo Soy Aquel Espejo, Del Mar y Otros Misterios, 20 sonetos de amor y una canción inesperada, del 2019. Poemas suyos han sido publicados en revistas del extranjero, como La Casa de Esterión en la Universidad del Atlántico, Letras Salvajes en la Universidad de Puerto Rico, Periódico de Poesía, Universidad Nacional Autónoma de México, Boletín de Nueva York, en Ariadna, España, La Náusea, Francia, Amnesia Vivaz en Italia. Ha sido incluida en diversas antologías del Perú y el extranjero. Y finalmente, con broche de oro, Fanny Jem Wong, que es una Tuzán de segunda generación, magíster en Psicología Educativa de la Universidad Mayor de San Marcos, poeta, promotora cultural y miembro de la Sociedad Literaria Amantes del País Perú. Su obra poética comprende haikus del 2018 y Péndulo Amarillo del 2019. Ha sido antologada en Argentina, España, Canadá, El Salvador y Perú. En la revista Sur a Sur de España, en la Asociación Salvadoreña Palestina Usul Raíces y en las peruanas Estación Compartida y Palabra en Libertad. Sus poemas han sido grabados por el declamador Mario H. Russo en México y ha servido para obras teatrales de Cuba y España. Ha sido distinguida por instituciones culturales del Perú y España y en el presente año por el Congreso de la República. Está en prensa su último poemario, La Médula Nocturna. Con esto pasamos al profesor Ignacio López, que nos va a introducir un poco sobre la obra del escritor Siu Kang-Wei. Adelante, por favor, Ignacio. Pues muchas gracias, Piero y Arturo, y gracias a Tusanaje, Daisy, Rodrigo y los demás, y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por invitarme. Es un placer charlar con ustedes. Y bueno, en 10 minutos es muy difícil hablar de toda la obra ingente que tiene Siu Kang-Wei, pero voy a dar unas pinceladas a lo que yo considero más significativo. Ya lo has dicho tú un poco, Piero, pero ha publicado, entre otros muchos libros, las colecciones de cuentos El Tramo Final, en el 85, que, como dijo Piero, es un hito en la literatura peruana y quizá mi libro favorito de todos los suyos. La Primera Espada del Imperio, otra colección de cuentos del 88, que luego volvieron a republicarse bajo el título Ilusionismo, en otra colección, y junto con Ilusionismo en cuentos completos en el 2004. Ha publicado el drama Vino alguien después del funeral y las novelas La estatua en el jardín, Viaje a Ítaca, La vida no es una tómbola, El furor de mis ardores, El verano largo y El varón. Y bueno, y tiene dos novelas aún por publicar, que son El mapa y la espada y El varón perfecto, que se ha traducido al inglés como Murder in Eden. La primera es una novela histórica de nada menos que 390 páginas sobre la conquista del Perú, y el subtítulo es una novela wuxia de la conquista del Perú. La terminó en el 2013, y como explica el mismo autor en la postdata, en los años 60 él leía novelas wuxia importadas de China, Taiwán y Hong Kong, que eran versiones literarias realmente de las películas de Kung Fu, con héroes marciales, grandes historias de amor y a veces con el formato de un Bildungsroman. Este tipo de novela china también influyó 5 de los cuentos de su colección La primera Espada del Imperio. El mapa que aparece en el título de esta novela conecta la conquista española del Perú con un emperador chino fugitivo y con las exploraciones marítimas de la flota del gran eunuco, el almirante chino Zheng He, por el Océano Índico y África. Su otra novela publicada, que también me parece excelente, es El varón perfecto, como mencioné antes, que terminó en el 2017 y espero que se publique pronto, y que narra desde diferentes perspectivas y con analepsis y prolepsis, un triángulo amoroso entre un poeta chino llamado Ye Fang, conocido en Hawái como Ray, que huye de la persecución tras las protestas en la plaza de Tiananmen, su esposa Liu Bin, conocida como Flora en Hawái, y su amante Meng Er, conocida como Cindy. Tras una experiencia negativa en una universidad de Utah, su esposa y él se mudan a Hawái con su hijo y pronto se les une
en su humilde casucha la amante que el poeta se trae de China. De mala gana, la esposa acepta que el amante viva bajo el mismo techo, pero resiente aún más el hecho de que su marido haya dado a su hijo, el hijo de ambos, en adopción a una pareja de hawaianos. Al final, la amante, cuya verdadera motivación no era otra que salir de China cuanto antes, deja al poeta Jie Fang para casarse con el vecino de ambos, Bill Campbell, que es el primer narrador que aparece en la novela. Deprimido y con el ego herido, Jie Fang trata de arreglar su matrimonio a pesar de sus múltiples infidelidades, pero ya es demasiado tarde. De repente, su esposa anuncia el divorcio porque ha decidido casarse con François, un exiliado chino que conocieron ambos durante su estancia en una universidad francesa. En las dramáticas escenas que cierran la novela, el poeta infiel no puede tolerar que su esposa lo deje por otro y acaba asesinándola antes de suicidarse. Aparte de este menage à trois, el Varón Perfecto ofrece una abierta crítica de las revueltas estudiantiles que acabaron con la masacre de la plaza de Tiananmen. Y si bien este enfoque podría parecerle sorprendente a algunos lectores, ya aparece de hecho algo parecido en el cuento El discurso, incluido en el tramo final, donde el joven protagonista muestra un apoyo incondicional a Mao Zedong y al Partido Comunista Chino. Hoy en día, como dijo Piero, ¿no?, se considera a mi amigo y admirado Xiu Kang-wen un autor de culto, es uno de los mejores narradores de la generación del 80, junto con Alonso Cueto, Guillermo Niño de Guzmán y Cromwell Jara, como han dicho múltiples críticos. Y voy a empezar a hablar brevemente del tramo final, ¿no? Esta colección de cuentos nos permite observar desde dentro de la comunidad o las comunidades China y Tusán de Lima. Uno de los cuentos, el deterioro, por ejemplo, muestra ya en los conflictos generacionales que aparecen en sus novelas entre un padre tendero chino inmigrante y su hijo, que ya ha crecido en Perú y sueña con estudiar para escaparse de ese mundo de los comerciantes chinos que tanto odia. El cuento que da título a la colección, el tramo final, tiene a una anciana que no logra adaptarse a la cultura peruana y por ello visita cada día la casa de un compatriota en la tienda de un compatriota en la que se siente como en casa, al contrario de lo que ocurre en casa de su hijo, que se ha hecho rico, sus nietos están peruanizados y se avergüenzan de la ropa tradicional china que lleva por la calle ella, ¿no? Bueno, la dura vida del tendero chino se retrata además en el cuento la historia de dos viejos donde aparecen dos inmigrantes que comparten la tienda, viven en la trastienda con muchos personajes de esta colección y a pesar de sus diferencias políticas, ¿no? Uno de ellos, Lou Lo, sospecha que su compañero Lou Chong finge estar enfermo para no trabajar y cuando éste fallece por haberse forzado a sí mismo a trabajar hasta el límite, el otro se muere de resentimiento, ¿no?, de remordimiento por lo que ha hecho. La mayoría de los cuentos de esta colección, del tramo final, tiene lugar durante el régimen de Velasco, cuando muchos inmigrantes chinos se empiezan a ir de Perú por miedo a la llegada de un régimen comunista. En general, ofrecen una idea de la heterogeneidad de la comunidad china, tanto en términos de afiliación política, como vimos en el último cuento que mencioné, como las brechas generacionales, las desigualdades de género, riqueza y niveles de prejuicio, asimilación, mestizaje e integración social. Como el resto de su obra, se observan también las desigualdades entre géneros, entre recién llegados e inmigrantes ya establecidos, así como el desfase generacional entre padres inmigrantes e hijos más integrados a la cultura de la sociedad mayoritaria del Perú. El mundo de los comerciantes chinos, del que el autor tiene un conocimiento de primera persona, emerge como el más matizado de todos dentro de la sociedad peruana. En el centro de este mundo aparece siempre el mostrador de la tienda, que funciona como una especie de barrera insuperable entre lo chino y lo criollo. A su vez, la trastienda, donde habitan muchas veces en precarias condiciones estas familias chinas, simboliza la peculiar dinámica espacial de la comunidad china, así como la borrosa frontera que tienen entre el vivir y el trabajar. Se trata de una atmósfera que puede ser opresiva para los jóvenes e incluso claustrofóbica, especialmente para una generación que sueña con tener una vida más allá del mostrador de esa tienda. En su siguiente colección, La primera espada del imperio, Xiu va más allá de lo autobiográfico y testimonial para adentrarse en el mundo mítico y a veces exotizado de una China ancestral habitada por bandidos
espadachines, emperadoras y extraños rituales. El cuento El viajero, por ejemplo, nos habla de un harén de hombres jóvenes, propiedad de la emperatriz Wu Zetian, concentrándose en cómo va evolucionando la psicología de los protagonistas. El cuento que da título a la colección, La primera espada del imperio, tiene un ex jefe de seguridad de la Cancillería que recuerda el triste episodio en el que se tuvo que enfrentar a su hermano menor en una pelea mortal. Solo el haber seguido la intuición de su esposa lo salvó de la muerte, pues el espejo de bronce que ella le da acaba protegiéndolo de la espada de su hermano. Hay otros cuentos como el otro ejército, donde unos soldados que comen perros acaban siendo devorados por los perros mismos. En El hombre del laúd, por ejemplo, aparece un músico que se pasa media vida buscando la pieza de madera perfecta para crear el laúd perfecto. Y este cuento es para mí emblemático de cómo los cuentos que tienen lugar en esta China ancestral parecen encarnar en cierta medida la sofisticación de la milenaria cultura china, su poesía, su música, su literatura. Y curiosamente se observa un claro contraste entre este refinamiento cultural chino en las 5 primeras historias de la colección y las plebeyas miserias consuetudinarias que se reflejan en el resto de los cuentos que tienen lugar en Perú. Por ejemplo, en Azucena se narra el intento de violación que sufre una joven a manos de su jefe y encima al final la despiden. En Rivalidad aparece la competencia entre dos prostitutas del Callao que son, al final nos enteramos que son madre e hija. En El engendro vemos los lamentables resultados de la Guerra del Pacífico. Después de la retirada del ejército chileno, muchos limeños queman los negocios chinos como represalia por la ayuda que algunos de estos ofrecieron los invasores, y además vemos que un hombre acaba suicidándose al haber sido marginado toda la vida por ser supuestamente producto de la violación de un soldado chileno a una limeña, cuando en realidad nos enteramos de que lo era del incesto del que fue víctima su madre. Volviendo a la escritura autobiográfica o semi-autobiográfica, En la vida no es una tómbola, una novela, sí denuncia el sistema económico de intensa autoexplotación familiar en chifas, bodegas y otros tipos de tiendas regentadas por inmigrantes chinos, en las que tanto él como muchos otros jóvenes chinos fueron víctimas involuntarias, ¿no? Entre los bodegueros chinos de Lima conocemos diferentes experiencias de los Wagyu, la primera generación de inmigrantes Hakka o cantoneses, Tusanes, o sea, peruanos de origen chino, Senhaks, que son los recién inmigrados, e incluso hay un cuento con un Kuei, literalmente significa demonio o extranjero, que creció en China y se integra en esta comunidad. La misma inclusión de estos términos chinos que acabo de mencionar forma parte de las numerosas traducciones culturales y lingüísticas que abundan en sus textos, incluyendo proverbios, tradiciones, prácticas, creencias, supersticiones, etc. Al mismo tiempo, por medio de las experiencias de estos tenderos chinos, la novela expone no solo el funcionamiento interno del barrio chino de Lima, sino también los eventos históricos y políticos de un Perú en declive que se recuerda ahora desde la distancia temporal y geográfica. El título de la novela, de hecho, evoca la historia secreta detrás del éxito económico de los chinos de ultramar como pequeños empresarios, que no es otra que la autoexplotación de los tenderos, de sus familias y de los recién llegados de China. Por su parte, la novela Vieja Ética propone una reinterpretación de la historia chilena, esta vez desde la perspectiva de un sino-peruano, y denuncia de nuevo la autoexplotación dentro del enclave étnico como las actitudes xenófobas de la sociedad peruana-china del momento. Igualmente importantes son los choques intergeneracionales y hay también la historia de un matrimonio concertado que nunca se concreta. El protagonista acepta la invitación de su padrino de proponerle en matrimonio a su hija, aunque las razones del compromiso parecen caer en la categoría de la relación homosocial. Y cito: había escrito a mi padre expresando su creencia de que era tiempo de profundizar los ya existentes lazos de amistad entre las dos familias y que a ese efecto estaba dispuesto a darme en matrimonio a una de sus 2 hijas no casadas. Fin de cita. La novela también crea la tradición de regresar a China a buscar esposa, subrayando el sacrificio de esas mujeres que quedaban embarazadas y en muchos casos, como el de la madre del protagonista, no volvían a ver a sus maridos por largos periodos de tiempo.
Estas desgraciadas esposas en matrimonios concertados reaparecen en dos cuentos del tramo final, La doncella roja y La vigilia. Por último, la novela regresa al tema de la memoria histórica al reconsiderar la larga historia de xenofobia en un capítulo titulado Una cronología criminal del Perú, donde se mencionan dos enormes masacres y otros acontecimientos, ¿no?, terribles. En su novela El verano largo del 2009 vuelven a aparecer estas dificultades de los hijos de los comerciantes chinos, así como malentendidos interculturales entre padres e hijos tusanes, ¿no? El protagonista recuerda cómo el trabajo en la tienda de su padre le impide estudiar 3 años enteros y al final cuando vuelve a estudiar pues tiene 3 años más que todos sus compañeros de clase y tiene que estudiar por la noche, ¿no? Y cito: tenía 21 años de edad, pero psíquicamente me sentí mucho más viejo y emocionalmente me sentí como un tullido. Cuando por fin logra entrar a una de las mejores universidades del Perú, lo cuenta en casa y a nadie en la familia le importa, ¿no? Ni a la familia, ni a los vecinos, ni a los amigos. Entonces todo esto crea una enorme inseguridad en el protagonista autobiográfico que lo incapacita para ser sociable, para tener el más mínimo sentido del humor o incluso para abrirse a Sena, que es la mujer de su vida, el amor de su vida. El protagonista confiesa que le avergüenzan su extrema delgadez, su acento extranjero, por el que no se atreve a cumplir su sueño de ser profesor de literatura, el ser 3 años mayor, la precaria vida en la trastienda que ven sus amigos, y aunque su amiga Sena le reitera que el dinero no tiene la menor importancia en la relación entre ellos, el protagonista autobiográfico continúa cegado por su propia autocompasión. Al terminar los estudios no consigue obtener la ciudadanía, el caso real del propio autor, y no le queda más remedio que tener que volver a trabajar en la tienda de su padre hasta que logra salir del país. Casi 4 décadas después vuelve a Lima a presentar una novela y aparece la misma Sena, su novia, su exnovia, que ahora es la doctora Azucena Flores, que se pone en contacto con él por correo electrónico y a partir de ese momento pues toda la novela es epistolar, ¿no? Y para terminar, en definitiva, Siu Can-Wen ha encontrado una voz singular entre los escritores latinoamericanos. De hecho, en mi opinión, no existe una herencia literaria comparable de inmigrantes chinos de primera generación en ningún otro país de Latinoamérica, incluyendo Cuba, Argentina, México, ¿no? Además del valor estético de su obra, nos ofrece una valiosa información de autorrepresentación cultural de la diáspora china en Perú y reinterpreta además la historia china del Perú desde una perspectiva sino-peruana, denunciando algunas actitudes xenófobas de la sociedad peruana y recordando que esto del discurso mestizaje, ¿no?, que somos un país mestizo de lo europeo y lo indígena, es una especie de forma de anular también lo negro y lo asiático, lo chino en este caso, ¿no? Muchas gracias. No se te oye, Piero, tienes el micrófono apagado. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias, Ignacio. Sé que ha sido una tarea titánica tratar de resumir una carrera en solo unos cuantos minutos, sobre todo cuando es una carrera tan prolífica. Yo tenía una sola pregunta, que creo que es para darle pie a Siu Can, que nos cuente un poco más en lo que ha venido trabajando en los últimos años, que es sobre sus 2 próximas novelas, ¿no?, que aún tiene sin publicar. El varón perfecto, así como El mapa y la espada, ¿no? Creo que sería muy interesante saber cómo estas obras se relacionan con el universo de su trabajo. Si nos podría contar, aunque sea brevemente, sus temas principales, sus argumentos, si hay algún mensaje en especial que nos quiera hacer leer aún más estos libros. Adelante, Siu. Estamos esperándolo. A ver. Yo escribí El mapa y la espada hace como 5 años. Todavía no lo tengo publicado debido a la pandemia, ¿no? No he podido regresar a Perú y arreglar los
hacer los arreglos para publicarlos. El libro está inspirado en una foto que vi por internet. Por internet vi una foto de dos esqueletos excavados en unas tumbas de la dinastía Song, o sea, hace como 1000 años. Y esos dos cadáveres estaban uno encima del otro. O sea, era una pareja que se había suicidado en un pacto de suicidio, ¿no? Me inspiré en esa foto y decidí escribir una novela wuxia, o sea, una novela kung fu sobre espadachines y esas cosas. Pero después me di cuenta que una ópera cantonesa ya había usado ese argumento. Entonces decidí no hacerlo, no escribirlo, hasta que una amiga mía me sugirió transponer la acción al Perú, a la época de la conquista, porque la conquista fue una época heroica, ¿no? Entre paréntesis, del Perú. Esa novela lo escribí, como dije, hace 5 años. Después de eso, he tenido otros trabajos, otros intereses y no he reanudado mi escritura. Hace 3 años, sin embargo, volví a escribir otra novela que se titula El varón perfecto. Está basada en un hecho real, en la vida y muerte de un poeta chino modernista, o sea, de la época de los 60 y 70, que se fue a vivir en una isla muy solitaria de Nueva Zelanda. Y ahí vivió con no solamente su mujer, sino también su amante en la misma casa. Finalmente, la amante lo dejó por un hombre más viejo y su propia mujer decidió también divorciarse con él. Entonces, el poeta chino sufrió un doble, ¿cómo se dice? Sufrió una doble decepción y decidió matarse, pero antes mató a hachazo a su propia mujer. ¿He contestado tu pregunta? Sí. Muchas gracias. Creo que va a ser unas historias bastante buenas y esperemos que vuelvan pronto, que estén pronto publicadas. Tenía entendido de que ibas a contarnos, a leernos un pequeño relato o hablar sobre un poco de tus... Puede ser una exposición que hice allá en 2006 en America's Society de Nueva York. Y a pesar de que ya tiene como más de 20 años, me parece que todavía es relevante. Adelante, Cam. El título de esta ponencia, A caballo sobre 2 botes, es la traducción literal de una expresión china de uso bastante común. La expresión es usada la mayoría de las veces para expresar una noción despectiva. Por ejemplo, se dice que un hombre está a caballo sobre 2 botes, o sea que tiene los 2 pies plantados sobre 2 diferentes botes. Si tiene una mujer en una ciudad y otra en otra ciudad.
o cuando se declaraba peruano, cuando le convenía las circunstancias, y se declaraba japonés, cuando las circunstancias tomaban un margen. Aquí, sin embargo, me he apropiado de la expresión para describir mi condición de escritor bilingüe y bicultural. Aunque más exacto es describirme a mí mismo como políglota y multicultural. Pues desde hace 30 años no solo hablo en inglés, sino que lo he usado para escribir mis últimos libros. ¿Qué es un bicultural? Ser un bicultural no es lo mismo que ser una persona con doble nacionalidad, o ser una persona que habla más de un lenguaje. Muchos de ustedes probablemente hablan en inglés, además del español, y no pocos tienen un pasaporte que no es peruano, pero lo más probable es que no se consideran un bicultural. Un bicultural es alguien como Joseph Conrad, como Julian Lin, como José María Arguedas. En otras palabras, alguien que ha vivido en su infancia en el seno de una cultura y un lenguaje muy diferentes, inclusive contrastantes, de la cultura y del lenguaje que terminaría por adoptar en su madurez. El énfasis es en las expresiones muy diferentes y contrastantes. El verdadero bicultural en su hombre de dos mundos, muchas veces irreconocibles, irreconciliables. ¿Y cómo es ser un bicultural? Bueno, es como tener los pies plantados sobre dos botes. Es como estar a caballo sobre dos botes. La posición es incómoda, por decirlo menos. Imagina ahora, por razón de la corriente, los botes son forzados a separarse. Cuando vivía en el Perú, uno de mis compañeros de clase de la nocturna me planteó una pregunta que me perturbó muchos entonces. ¿Qué harás si China y el Perú entran en una guerra? ¿En qué lado pelearás? ¿Pelearás por el Perú o pelearás por China? La pregunta era a todas luces absurda. Una guerra entre Perú y China, que están separados por el Océano Pacífico, es posible solo en ciencia ficción o en una pesadilla. Aunque hace 50 años muchos judíos chinos se enrolaron en el ejército invasor de Chile para pelear contra los defensores peruanos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del ataque a Pearl Harbor, los japoneses de segunda generación que habían nacido y vivían en los Estados Unidos tuvieron que enfrentarse a un dilema similar. Si los Estados Unidos y Japón entraban en una guerra, ¿por qué lado pelearían? Felizmente, estos japoneses de segunda generación nunca tuvieron que tomar tan difícil decisión ellos mismos. Después del ataque a Pearl Harbor, el gobierno de los Estados Unidos se encargó de internar a los viejos, a las mujeres y a los hombres en campos de concentración y enviar a los jóvenes al teatro de operaciones en Europa. Lo que quiero decir es que biculturales como yo tenemos lo que se dice en inglés a divided loyalty, es decir, lealtades divididas, no solo con respecto a su país ancestral y a su país adoptivo, sino también con respecto a la cultura en cuyo seno ha nacido y a la que ha adoptado como suyo, y a la lengua que usó en su infancia y la que usa ahora. Esta divided loyalty se siente como una suerte de
malestar, una sensación vaga de incomodidad que está siempre en el fondo de nuestros pensamientos más íntimos. Por supuesto, no he venido aquí a hablar solo de ser un bicultural, sino a hablar de ser un escritor bicultural. Cuando apareció mi primer libro en las librerías, un crítico escribió algo así como: qué suerte, este escritor tiene un mundo completamente suyo que solo necesita ser descubierto por él, mientras que la mayoría de nosotros tenemos que bregar por décadas, tal vez la vida entera, para encontrar nuestro propio universo literario. El crítico en cuestión hace que todo suene tan fácil. Es cierto que biculturales como yo tenemos más de un mundo literario, pero no siempre apreciamos este hecho y no siempre es una ventaja. Los escritores biculturales tenemos un mundo ancestral del que provenimos y un mundo adoptivo al que tratamos en vano de integrarnos. La mayoría de las veces sentimos que no conocemos bien ni a uno ni a otro mundo, que solo lo conocemos a medias. Mitad bien ese mundo y mitad bien ese otro. Así, cuando trato de dar expresión literaria a ese mundo adoptivo, con la mayoría que es el mundo de Lima y de los criollos, rezo para que mis lectores peruanos no descubran lo superficial que son mis conocimientos de ese mundo. Y cuando escribo sobre el mundo de la colonia china en el Perú, rezo para que mis compatriotas chinos no perciban mis descripciones de ese otro mundo como inexactas o, peor aún, como tergiversadas. En esto último he sido bastante afortunado, pues la mayoría de mis compatriotas chinos no leen lo que escribo. Está en español. Isaac Goldenberg, en cambio, ha tenido menos suerte cuando su libro La vida a plazo de Jacobo Lerner salió en venta en Lima. En vez de agradecerlo por haber dado por fin expresión literaria a una minoría étnica ignorada por siglos en el Perú, la comunidad judía y los rabinos lo lincharon en los periódicos. Y entonces se nos plantea el problema del lenguaje. Para algunos de nosotros, no todos, el español es el segundo o tercer lenguaje que hemos tenido que aprender en nuestra vida. En mi caso es tercero. Lo hemos tenido que aprender en una forma que solo puede escribirse con la sangre y fuego, después de incontables horas consultando en diccionarios y los manuales de ortografía. Porque para ser un escritor no basta con chapucearlo un poco como un simple bodeguero o un simple peluquero. Como resultado, el español no viene a nuestro labio ni a nuestros dedos naturalmente, sin un enorme esfuerzo mental. La espontaneidad no existe para nosotros. Otra desventaja de haber aprendido español como un segundo lenguaje es que no importa lo bien que acabemos por dominarlo, siempre existe el temor de que cualquier error gramatical, por insignificante que fuera, sea magnificado por nuestra condición de extranjeros y son dejen en ridículo. ¿En qué idioma nos comuniquemos? ¿En qué idioma nos comunicaremos con el lector? ¿En nuestra lengua natural o en nuestra lengua aprendida? Muchas veces este dilema es resuelto por las circunstancias en que vivimos. O más bien, nuestras circunstancias vivenciales imponen la solución a nosotros. Por ejemplo,
sin intención de mejorearme con otros escritores de más talla y más talento. Era impráctico para José María Argueda escribir sus novelas en quechua o para Joseph Conrad escribir las suyas en polaco. Para mí era impráctico escribir mi cuento en chino y la decisión de hacerlo en español fue fácil. En los últimos años, sin embargo, las cosas han tomado un giro de 180 grados. Ahora que vivo en los Estados Unidos, ahora que inglés es el lenguaje que uso todos los días y a todas horas, es más práctico hoy para mí escribir mis novelas en inglés y no en español. Ahora, cada vez que emprendo la escritura en un libro, tengo que pasar varios días decidiéndome si es más conveniente hacerlo en español o si es preferible hacerlo en inglés. Una mala decisión puede resultar en dolor de cabeza y trabajo extra. Una de mis primeras novelas fue escrita originalmente en inglés. Me tomó solo 3 meses para hacerlo, pero para traducirla a español y releerla en español me tomaron 3 años adicionales. Nuestra condición bicultural inevitablemente afecta nuestra escritura. La influencia se hace notar en 3 aspectos: el tema que escogemos, el tratamiento narrativo que le damos a esos temas, y por último, en la forma como escribimos. Por razones obvias, una buena parte, si no la mayoría o la totalidad, de nuestra obra versa sobre cuestiones humanos sociales que son pertinentes a nuestra etnicidad minoritaria. Simplemente es más natural y menos forzado para nosotros que escojamos escribir sobre cosas que vemos todos los días en nuestro vecindario más inmediato. Pero este primer aspecto, es decir, los temas de nuestros cuentos o novelas, no es exclusivo de los escritores biculturales. No todos aquellos que escriban sobre una minoría étnica del Perú o de otra parte del mundo provienen necesariamente de esa minoría étnica. Arguedas fue un bicultural que, aunque mis padres criollos o mestizos, había crecido entre quechua hablantes e indios y era como uno de ellos. Pero ni Ciro Alegría ni muchos de los llamados escritores indigenistas fueron indios o biculturales. Es en el tratamiento narrativo que le damos a esos temas de minoría donde vemos la influencia de la condición de bicultural. Siendo biculturales con mejores conocimientos no solo de sino también de ese mundo, estamos en una posición privilegiada de dar a tema de nuestros cuentos o novelas un tratamiento más profundo, perspicaz, auténtico e íntimo. En efecto, es más bien un deber para nosotros que lo hagamos de ese modo, que demos a nuestra temática un tratamiento más profundo, perspicaz, auténtico o íntimo que el tratamiento que otros escritores no biculturales hayan dado ya a esa temática. En caso particular, por ejemplo, es imperdonable que los chinos de mis cuentos sueñen iguales a los chinos de Antros, de César Vallejo, a los mandarines de Juan de los Mares. De Perú no faltan escritores niceis y muy buenos escritores niceis, pero no todos son diferencia por escribir acerca del mundo mayoritario de Perú antes que acerca de la comunidad japonesa de la provincia. Son biculturales, pero prefieren no hacer uso de la condición o privilegio. Mi sospecha es que muchos de ellos, siendo japoneses de segunda, tercera o incluso 4ª generación,
siente que no conocen la comunidad japonesa lo suficiente. Su renuencia a escribir acerca de su etnicidad debe ser interpretada, entonces, no con cobardía, sino con escrúpulo. Según mi propia experiencia, el elemento más espinoso de este tratamiento narrativo que hablamos es el diálogo. El estereotipo de chino común es alguien que habla muy mal español, o habla una suerte de español corrupto, fragmentario e incoherente. Incluso los chinos que hemos tenido la suerte de haber pasado por una universidad peruana, no podemos hablar español sin un acento. Tratar de reproducir el habla de los chinos en una pieza narrativa es entonces bastante similar al dilema que muchos cineastas han tenido que enfrentar cuando tuvieron que reproducir el habla de los guetos y de los bajos mundos. Por un lado está el impulso natural del escritor en autenticidad a lo escribimos, y por el otro lado están las consideraciones estéticas y de sensibilidad. Mi solución a este problema fue esquivarlo completamente, haciendo que el diálogo entre mis personajes fuera conducido siempre en chino y haciendo hincapié que el diálogo era conducido en chino. Así, mis personajes hablan perfecto español en contexto de la historia, en la misma forma que Jesucristo habla un perfecto inglés del siglo XVII en la versión King James de la Biblia. Estimado Siu, disculpa interrumpirte. Nos quedan unos cuantos minutos más. Queríamos ver si podíamos darle, completar tu presentación ahora para poderle paso a los otros dos escritores que nos esperan. Oh, mira. ¿Sí? Listo. Sí, Creo no, que Daisy va a hacer una introducción de los poetas. un párrafo más. Ya, adelante, adelante. Donde nuestra condición bicultural ejerce mayor influencia es, por supuesto, en el lenguaje. Eso es porque la mayoría de nosotros hablamos dos diferentes lenguajes. Uno que, por lo general, hemos aprendido en nuestra infancia y lo usamos con nuestros padres y parientes. Y otro, el lenguaje que hemos adoptado para expresarnos literariamente. El primero puede ser el quechua, el yiddish o el chino. El segundo puede ser el español, el inglés y el francés. Entre esos lenguajes existe una suerte de osmosis en que el uso de uno termina influyendo en el uso del otro. Porque la mayoría de las veces estos cambios son tan sutiles que solo el propio autor o un experto pueden discernirlos. Bueno, no voy a leer los ejemplos para cortar la... Muchas gracias, Siu. Ha sido muy importante esta idea de andar con los pies en dos botes diferentes por un río divergente, además. Ha sido muy interesante y muy apropiado para esta conversación. Quería saber si Daisy estaba ya lista para hacer la presentación. ¿Daisy? Tenemos listo su video, Piero. Ah, ya, perfecto. Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Daisy Sarabia. El día de hoy no podré acompañarlos presencialmente, pero estoy grabando este video para poder hablarles un poco de la literatura Tusán y presentar el día de hoy a dos poetas reconocidos como Fanny Hengwon y Jorge Castillo Fan. En principio, agradecer la invitación del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También agradecer además la organización en conjunto con el colectivo Tusanaje, porque creo yo que necesitamos más eventos como este en el cual se pueda conocer un poco más acerca de la literatura Tusán, sus representantes, sus voces, ¿no?, que tanto han aportado y siguen aportando a la literatura peruana. Para algunos, de repente, lo Tusán es un concepto desconocido y si es así, incluso la literatura Tusán lo es más aún. Yo considero que la literatura Tusán es la literatura de la comunidad china, tanto de los inmigrantes chinos como de los descendientes de chinos.
Bueno, entonces nos encontramos en realidad con diferentes representantes, ¿no? Desde el siglo XX hasta el siglo XXI y la idea es esa, la idea es que siga floreciendo la literatura tusam. Paso a presentar a Jorge Castillo Fan. Jorge Castillo Fan es un poeta que pertenece a la generación del 90. Eh, yo creo que es una de las voces poéticas más reconocidas en Piura, más inspiradoras también, ¿no? Él tiene un trabajo muy diligente que además se compagina además con diversas publicaciones que parten desde 1994 con Insurrección del Silencio hasta la última publicación, 20 sonetos de amor y una canción desesperada en el 2019. Menciono brevemente algunas obras de su repertorio como Ecos de Fuego de 1995, Revuelve de Amor del 96, Canción Triste de Cualquier Hombre de 1998, Lámpara de Fiebre del 2003, Yo Soy Aquel Espejo del 2006, Sol del Verbo del 2018, Los Haces Ocultos del 2015, Del Mar y Otros Misterios del 2018 y bueno, la mencionada anteriormente. Roy Castillo Fan creo que es una persona, un poeta que es un trabajador del verso y de la palabra. Para muchos críticos, Jorge es una de las personas, tal vez uno de los pocos poetas que puede combinar muy bien la expresión poética con la palabra, en el sentido de que los versos que él nos transmite, sus imágenes, pueden transmitir efectivamente esta sensación que tiene el yo poético en sus versos. Eso es algo que rescatar. Jorge Castillo Fan efectivamente ha trabajado mucho con el lenguaje, tiene unos inicios bastante interesantes en los que mezcla en sus poemas iniciales del 90 algunas mezclas de poesía vanguardista, poesía además que trabaja con las sensaciones, con los cromatismos, por momentos también onírica, ¿no? Y creo que parte de esa vanguardia es, digamos, presentarnos unos mundos representados del sueño, de lo onírico, de lo fantasioso, en los cuales, además, y eso también lo ha rescatado la crítica literaria, ¿no? Dentro de estos comentarios que menciona, es el tema del devenir, ¿no? El tema de esta trascender, de esta situación del individuo, esta crisis existencial que Jorge sabe contar con mucha sabiduría, ¿no? Este conflicto además universal del Eros y el Thanatos, en los cuales muchas veces nos vemos involucrados todos los individuos, ¿no? Entre estas, digamos, pocas ganas de vivir, crisis existencial, problemas a veces del individuo, ¿no? Refleja además, creo yo, bien el conflicto de los tiempos, de la época actual, de la época de los 90, época en la cual en el Perú han pasado tantos problemas, conflictos, que de alguna manera da a esta sensación, efectivamente, por parte de los poetas del 90, de una entre desencanto y búsqueda, búsqueda incesante por no claudicar en el ser, en el interior, ¿no? Y claro, tenemos aleros porque efectivamente Jorge Castillo Fan es un poeta, creo que habla muy bien del amor, que creo que puede transmitir en sus versos cómo el eros puede transformar al sujeto, ¿no? Efectivamente, los poemas e incluso los poemas, el último poemario, 20 sonetos de amor y una canción inesperada del 2019, digamos, sigue siendo esta confianza la palabra y que no importa, digamos, las formas que adquiera esa palabra o la retórica que adquiera, al final la expresión poética siempre es vital. Además de Jorge Castillo Fan, también el día de hoy tengo el gusto de presentar a Fanny Hengwon. Fanny Hengwon es una poeta a la cual le tengo mucho aprecio. También es una gestora cultural y es una de las personas que se ha trazado un camino, ¿no? Con mucho esfuerzo dentro del ámbito literario. Digamos, nadie le ha regalado nada a Fanny Hengwon. Ella, antes de publicar los dos poemarios que tiene, como Haikus del 2018 y Péndulo Amarillo del 2019, ella ha participado de antologías, ha publicado, tiene una presencia bastante fuerte en sus redes y efectivamente creo que es una de las poetas a la cual le ha impreso mucha emoción a esta labor poética y se le agradece.
Ella es psicóloga de profesión, en realidad. Ella ha estudiado psicología, además es miembro de la Sociedad Literaria Amantes del País, también ha sido antologada, al igual que Jorge Castillo Fan, ha participado en varias antologías y ha sido reseñada, ha tenido buenos comentarios, ¿no? De Ricardo González Vigil, de Winston O'Río, en fin. Yo creo que la poesía de Fanny Hen Wong, y si abordo desde el inicio con los haikus, ¿no? Este poemario haikus y luego Péndulo Amarillo, yo creo que estamos ante una poeta que tiene un propio estilo y una manera muy interesante, particular de abordar la cultura. Me refiero a la cultura oriental, a la cultura china también. Nosotros tenemos en la literatura Tuzán representantes muy conocidos, muy importantes, y había mencionado a Julia y a Suyun, ¿no? Con versos muy empoderados, fuertes, eróticos también, muy sensibles también. Y yo creo que Fanny Hen-Won, desde su propia voz, construye una sensibilidad y una sabiduría también bastante de carácter más filosófico, existencial, y una mirada que apunta sobre todo a la cultura oriental con gran sapiencia, creo yo, ¿no? Al mismo título de Péndulo Amarillo, las imágenes recurrentes, a veces algunas referencias del taoísmo, del yin y el yang, de la flor del loto. Yo creo que Fanny se toma el trabajo muy en serio, y este conocimiento al cual ella maneja, ¿no? Y conoce en los haikus. Y cuando me ha tocado ver los haikus de ella, o el trabajo que hizo en Péndulo Amarillo, yo rescato esto que también mencioné hace un rato, el hecho de que hay una búsqueda, un viaje, creo yo, en esto, ¿no? Siento que su expresión es la expresión, una voz femenina que viaja, que busca, ¿no? Que busca a veces, digamos, una trascendencia o un encuentro con la naturaleza, esta naturaleza que se describe como bella, espiritual, armónica, muy propio del sentir del haiku, ¿no? Pero que ella le imprime además una voz femenina particular, que no se había visto antes en los representantes, ¿no? O cultivadores del haiku que hemos tenido, y que mayormente en el Perú han sido voces, ¿no? Masculinas, más que todo, ¿no? La voz femenina nos permite conocer o adentrarnos además en el individuo. Siento como que ella, ¿no? Más allá de la estructura o de las formas que nos trae el haiku, ella logra plasmar en una voz femenina bastante tierna, bastante sutil, ¿no? Y elegante, ¿no? Eh, estos haikus muchas veces nos hablan de la niñez, de la memoria de la niñez, nos habla de la mujer, del autismo de la mujer, de la sensualidad que tiene la mujer, también nos habla de la maternidad, ¿no? Es una búsqueda que inicia un poco como lo de Jorge Castillo Fan, ¿no? Con este devenir, con esta crisis existencial, ¿no? En un mundo o en un mundo representado bastante lúgubre, a veces oscuro, a veces vacío también, ¿no? Y Fanny sabe construir alrededor de los haikus poco a poco un pequeño viaje en el que va, y a medida que va avanzando, a medida que se va encontrando con esta naturaleza desbordada, con digamos, mono nahuare, que es la contemplación de la naturaleza misma, va a renacer y va a renacer y va a encontrar, digamos, esta fuerza que tiene la mujer, esta fuerza de la voz femenina, y que logra finalmente, ¿no? Regalarnos bellos pasajes, ¿no? Bellos pasajes de cómo es una mujer resplandeciente, poderosa y vital. Para terminar, quisiera referirme a la nueva entrega de Fanny Hen-Won, a este poemario que lleva por nombre La Médula Nocturna, y que he tenido el placer de poder leer en estos días en calidad de primicia. Yo creo que Fanny Hen-Won toca efectivamente la médula nocturna con un tema que ella conoce bien, que es la mente humana, ¿no? Y el desarrollo biológico del cuerpo, del cerebro, ¿no? Y hace este contraste bastante interesante, ¿no? Entre esta armonía o perfección que hay al interior del cuerpo, al interior del cerebro, en lo cual todo funciona y todo tiene su razón, su explicación existencial, versus la mente o el alma, que a veces está en esta pugna, ¿no? Involucrado a veces por no saber cuál es su identidad, no saber cuál es su ser o su sentido o su finalidad. Le deseo tanto a ella como a Jorge Castillo Fan muchos éxitos en sus proyectos, y
en sus incursiones poéticas. Nos hace falta esta vitalidad, nos hace tan necesaria para la literatura Tusam, para renovarse, para poder también además seguir, ¿no? Continuando en el camino literario, ¿no? Desde sus propias voces, sus estilos y sus temáticas. Hola. Ya, listo. Gracias, Daisy. Gracias por la presentación. Yo tengo un par de preguntas para los poetas. Vamos a empezar con Fanny primero. Se acerca justamente de su libro, el libro Médula Nocturna, ¿no? Hemos revisado ya en sus haikus las nociones espirituales del budismo y la magia de la cultura oriental. Sin embargo, ¿qué espiritualidad quisiera transmitir con su reciente poemario Médula Nocturna? Y si tal vez nos pudiera compartir algún poema de él. Fanny, adelante. Su micrófono, por favor. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí la escuchamos, Fanny. Muy buenas noches a todos. Primero expresar mi agradecimiento por la consideración, ¿no? Me siento muy feliz y, ¿por qué no decirlo? Muy orgullosa de estar aquí, representando, como dice Daisy Sarabia, a la que agradezco sus palabras, la voz femenina, ¿no? Más allá de que haya tratado de darle un matiz, ¿no? De espiritualidad y de una visión distinta en la ejecución de mis haikus, ¿no? Para establecer una diferencia con la mayoría de haikus que se leen en general. Yo, en mi propia búsqueda de mi identidad, escogía, ¿no? Las cosas que observaba a mi alrededor, que vivía y que exorcizaba a través de la poesía de una manera particular, porque yo soy nieta de chino y fui criada, ¿no? Fui criada con una visión muy distinta, porque era una mixtura, ¿no? O sea, había la influencia cultural de nuestro país, de mi país, pero las raíces gritaban, ¿no? Entonces, yo siempre digo en las aulas que uno tiene que mirar con 3 ojos y escuchar con 5 oídos. Y eso es lo que ha marcado siempre mi camino, ¿no? Mirar más allá de lo evidente. La médula nocturna es también lo mismo. Quizás se toque otra temática, pero la cuestión es que uno siempre está en la búsqueda del ser, ¿no? Y cuando doy clases a mis estudiantes, les digo, ¿no? Las cosas no son a veces como los sentidos nos la presentan. Ustedes tienen que ver más allá de las cosas, más allá de lo que ve la gente común y corriente. Y eso es lo que yo hago cuando trabajo poesía. Inicialmente quizás empecé de una manera catártica, como lo hacen muchos desde mi niñez, pero como soy una asidua lectora de todo, porque me gusta leer de todo, investigar de todo, encontraba que podía hacer poesía de cualquier cosa, ¿no? Hasta versarle a mi enfermedad, ¿no? Porque yo sufro de una enfermedad dermatológica que es debido pues a las tensiones y que me tenía muy mortificada durante muchos años porque es crónica. Sin embargo, un día mi médico me dice, pero tú que haces tanta poesía, ¿por qué no la transformas en un poema?
y ahí nace Piel de Armiño, ¿no? Igual nacieron los haikus, igual nació Médula Nocturna. Médula Nocturna lo que trata de comunicar es que siempre estamos enfrentados a dilemas morales, ¿no? Que todo hombre tiene un lado oscuro y un lado claro, y que esos dos lados ambos tienen parte de belleza, ¿no? A través de Médula Nocturna yo he querido denunciar las cosas que no me agradan que sucede a nivel ecológico, político, y mis propios gritos existenciales. Bueno, por suerte soy multifacética y todo depende de cómo estén los estados de ánimo para poder enfocar un tema. Y aprendí a hacer trabajo literario para poder escribir. Entendí que si quería llegar a alguna parte tenía que hacer análisis extratextual, leer muchísimo y conectar todos mis sentidos con mis sensaciones corpóreas. Entonces, yo preparo no solamente el cuerpo y el espíritu y los estados emocionales, sino también la mente, ¿no? La abro, ¿no? Es como haciendo un viaje, como decía Daisy Sarabia. Y eso es lo que hago a la hora de escribir. Bueno, yo quisiera compartirles para que tengan una idea de cuál es mi trabajo, ¿no? Algunos poemas. En el caso de Péndulo Amarillo, solo una muestra pequeñita. Bello cerezo, vas cantando poemas entre tumbas. 26. Un faisán duerme sobre las ramas secas miles de años. Ustedes dirán, ¿y qué hace una nieta de chino haciendo haikus? Bueno, la madre de toda la cultura oriental es China. Y la belleza de los haikus creo que radica en eso, en que crecí amando los árboles, las flores, conversando con ellos y a veces hasta buscando duendes debajo de las higueras, porque mezclaba mucho mi literatura con mis propios pensamientos, ¿no? Y sin embargo, después, cuando saco Médula Nocturna, es una voz distinta, ¿no? Por ejemplo, solamente un par de ellos. La vuelta de la canica precisa, exacta, o como el azar, océanos, montañas, tentáculos y roca. O como aquel que dice, la mole gira sin miramientos, la máquina engulle la ciencia, pero ¿de dónde traga la razón, sino del verde que se hace gris? ¿Qué haría sin la mole? ¿Qué haría sin el verde? Une lo que es lo racional, ¿no? Lo real, si lo quieren llamar de alguna manera, con lo ideal. Porque también es un canto a que resurja, a que se recupere el humanismo que está tan venido a menos, ¿no? Y bueno, aquí tengo ya los que yo seleccioné para compartir con ustedes. Siempre se dice que los tusanes y los chinos de origen, ¿no? Han versado mucho a sus raíces, a su familia y a la naturaleza. Yo he juntado eso en los dos poemas que he escogido, ¿no? El primero titula La golondrina del Banjo. Vestida de plumas y jades, vuela la princesita amarilla. En los ríos
en los fríos vientos del norte del Señor Oscuro. Trae en su cintura un amuleto rojo mandarín. Ella lleva preciados papeles y tintas de humo. Avanza la muchacha pálida, pequeña mariposa del Quije, entre aromas de cerezos hacia los castillos dorados. Contempla con sus rasgados ojos la azul bóveda y piensa en el tiempo que navega sin sufrimiento. Pobre pájaro del bosque, dime qué guardas en el pecho. Muchacha enamorada de los ciruelos maduros, lleva a la muralla tus negros cabellos de que dejas, tus ricas y frescas moras que el sorgo está retoñando. Pequeña ama de los grillos, ráfaga de hielos amenazan tus blancas aguas. No te niegues a la luz clara, con el corazón confuso. Camina lenta en la noche de los fuegos artificiales. Sé como el sabio escarabajo. Las hierbas aromáticas crecen en el pico de la montaña. ¿Por qué estás triste entre los extraños humanos? Mira gris el capullo del gusano verde que te roe. Flor de orquídea, golondrina del Banjo, acepta que la hiel mata la claridad de tus sueños. Su humo espeso tiene pavorosos ser, giros ladrones. La belleza a veces no es sensata y vanidosa mata. Aroma del oriente, Nuwa la diosa. Tu sonrisa es el pequeño arco del reflejo de la luna. Escucha en tu pecho el tañer del viento volar. Begonia, conságrate al sol luciendo tu hermosura. Niña de mirada triste, primavera perfumada, la hora ha pasado. A ellos les pusieron las vendas. Y ciegos caminan por los fantasmas de la senda, por las sendas que los conducen al infierno. La golondrina del Banjo es un poema que yo escribí inspirada en una tía, ¿no? Pero en realidad esa tía, todavía no tengo la certeza que al 100% que lo sea, era la primera actriz china, Anna Mai Wong, ¿ya? Y gracias a este poema, más tarde cuando mi amigo, el doctor Marco Martos, escribe una serie de poemas a diferentes actrices, ¿no? Que se llama Musas, también le escribe un poema a Anna Mai. Y el último es Árbol Sagrado. Cobíjate, amor, bajo el influjo de la magia de tu reino, purpúreas penas y amargas soledades. Abraza entre tus raíces mi mundo de cristales rojos, y bajo tu copa celestial cúbreme de las tempestades. Dale a este corazón los símbolos de tu fortaleza y de tu aliento. Que tu tronco sea el eterno vínculo entre nuestras almas. Viste con tus himnos sagrados de primavera el campo santo. Cubre de oro y de sangre los cabellos de tu triste princesa. Borda deprisa el edredón de flores que le dé abrigo. Aleja los peligros y la funesta oscuridad que amenaza. Acaricia entre melancólicos susurros el entendimiento, y sea tu veneno y fuego procesión de espantasombras. En cada piedra ordena sea grabada una hoja con nuestros nombres. Guerrero, levanta la espada en honor a la justicia, protégeme. Oculta las fragüezas que alimentan con tus hojas amarillas, y bajo tu copa mullida dame la tranquilidad entre tus ramas.
No pierda jamás el grueso abrigo en invierno. No dejes que me vean. Cúbreme de encajes verdes. Sean tus tiernos brotes inspiración sana, sabia de estas manos. Aleja con tu aroma demonios, serpientes y vacíos. Limpia con la sabiduría de tus cantos los estanques de fango. Neutraliza el olor de azufre que enferma el alma y la mente. Sé fuente eterna, sabio protector y espejo de las letras. Mística plegaria, oración divina, cazador de demonios. Multiplica entre tus bosques fuentes de aguas cristalinas. Enriquece las crecientes flores de loto. Revela en cada escritura que inspiras todas mis estaciones. Y cuando la comprensión se aleje, déjame dormir para siempre a los pies de tu sombra. Esos son los poemas que elegí. Y no todo el tiempo hago cuestiones espirituales. En todo caso, a mí me comenzaron a leer por mi poesía maldita, ¿ya? Porque soy amante de los poetas del simbolismo francés, ¿no? De Baudelaire, de Rimbaud, de Alejandra Pizarnik, y hacía mucha poesía maldita y esa es la que me abrió las puertas. O sea, yo me convierto en ángel y demonio, tengo los dos lados. Y otra cosa que me hizo que me leyeran mucho fue mi poesía erótica, que todavía no la publico porque primero quiero publicar el lado más blanco y después viene. Acá un comentario del chat está diciendo el verso espejo de las letras. Creo que tiene toda la razón Pedro Pablo. Creo que nos has dado un gran vistazo de tu obra, la obra blanca al menos. Y de aquí, de la fría Lima, nos vamos a trasladar a la calurosa Piura con Jorge Castillo, que yo le quería preguntar a Jorge, luego de ver todos los poemarios que él había publicado, ¿no? Quería saber cómo la identidad tusá o su vínculo con la cultura china ha tenido eco con su obra, ¿no? ¿Cómo se ha visto afectado? ¿Cómo ha trabajado de forma implícita o explícita en su búsqueda poética? Adelante, Jorge, de ahí nos cuentas uno de tus poemas. Jorge, ¿estás ahí? Sí, yo te veo. Jorge, estás sin audio. Activa tu audio, por favor. Listo. Jorge, te escuchamos. A ver, prueba. Sí, ¿se me escucha? Perfecto, adelante. Sí. Buenas noches. Agradecer al Instituto Confucio de la Universidad Católica del Perú, así como al colectivo Tusanaje por la deferencia de la invitación. Saludar el privilegio de compartir mesa con mis colegas escritores. Con respecto a tu pregunta, Piero, yo creo que una de las influencias más marcadas en mi carrera como escritor tiene que ver con la experiencia de mi abuelo, un inmigrante cantonés, que tiene una historia muy peculiar y extraordinaria, que además es una historia de resiliencia y que definitivamente es lo que yo he debido asumir para poder bregar con una vida azarosa, llena de avatares, puesto que procedo de una cuna de extrema pobreza. Y yo creo que la misma experiencia que he podido percibir de mi abuelo, la vida dura que le tocó vivir, como a muchísimos chinos cuando llegaron aquí a Perú, ha sido una motivación especial para volcarla a manera de espíritu y de resiliencia, no solamente en mi vida personal, sino en el ejercicio de la literatura, porque ustedes sabrán que la literatura es un ejercicio cuesta arriba, no creo que solamente sea un tema de Perú, sino a nivel de todo el mundo, ¿no?
La gente se entusiasma cuando tú te inclinas por una carrera que va a obtener resultados inmediatos en términos económicos, ¿verdad? Pero cuando le dices que tu vocación es la literatura y en general todo arte, como que no tienen mucha fe. Yo creo que esa ha sido la principal incidencia de la cultura china, en este caso representada por mi abuelo, en mi vida y en mi carrera como escritor. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Quería saber si nos podrías mostrar alguno de tus poemas. Creo que muchos estaremos interesados. Sí, ante todo, de acuerdo al tiempo que nos han concedido, que es bastante breve, yo tenía un interés especial en compartir un tema que me parece que es de suma importancia, ¿no? Adelante. Sí, yo considero que todos los seres humanos deberíamos estar premunidos de conceptos veraces y certeros en torno, digamos, a las materias que nos atañen en el día a día, aquello que es fundamental, esencial para nuestra vida. En el caso de los escritores, la literatura y todas las relaciones que ella tiene de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en un momento de la historia donde hasta los conceptos más altos se han distorsionado, se han degenerado de una manera que se hace uso y abuso de ellos, pero en el concepto no primigenio u original, sino más bien en la distorsión, en la adulteración de los conceptos. Por ejemplo, como la libertad, que hoy degeneró en libertinaje. Y por ejemplo, en una de sus variantes, en nombre de la libertad de expresión, hoy día se puede injuriar, se puede lanzar una serie de mentiras disfrazándose, ¿verdad?, de una opinión personal y hasta de libertad de expresión, ¿verdad? Y la poesía, la literatura, no está exenta de esas anomalías. Y eso es mi preocupación en torno al tema de cómo preservar la veracidad, la certeza de ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando digo que la poesía y la literatura en general también ha sido invadida de esas patologías, es porque hoy en día existe también una distorsión de lo que es la poesía, ¿verdad? Se nos quiere hacer pasar gato por liebre. Y ese es el territorio conceptual que nosotros los poetas debemos defender. La poesía, tal como lo concibió de manera primigenia los griegos, como poiesis o acto de creación, no tiene nada que ver, digamos, con lo que ahora se nos presenta, que cualquier habilidad común es presentada como arte. En el caso de la poesía, yo recuerdo una frase certera del filósofo español Eduardo Nicol, a quien dice que la poesía es formas de hablar sublime. Es decir, que no se trata de una forma de hablar que obedezca a la necesidad cotidiana de comunicarnos, la comunicación funcional. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, anoche soñé contigo, es una frase que no tiene nada de extraordinario ni nada de sublime. Al contrario, es una frase común, una frase de uso cotidiano y no tiene nada de relevante ni de extraordinario. Se enmarca dentro de lo que es la necesidad de expresión cotidiana. Anoche soñé contigo. Pero si en vez de eso yo le digo a alguien, soñé tanto contigo que ya no podré despertar, que es un verso de Robert Desnos, entonces reparamos que ya no estamos ante el lenguaje cotidiano, ante el lenguaje común y funcional, sino que ese lenguaje está premunido de una sensibilidad expresiva especial, eso que Roland Barthes llama la pendiente secreta del lenguaje. Fíjense ustedes que en el lenguaje funcional no hay ningún secreto, porque es funcional y nos entendemos perfectamente. Pero cuando Barthes habla de la pendiente secreta del lenguaje, estamos hablando ya de otros códigos, del metalenguaje, que es
la poesía. Y ese lenguaje, ese fuero del lenguaje por el cual él mismo toma otro camino, otro sendero para expresarse, como dice Eduardo Nico, en forma de hablar sublime, es lo que nosotros debemos preservar. Los poetas debemos preservar ese lenguaje, defender ese territorio para que no se dé gato por liebre, porque hoy en día se publican libros y libros, disque de poesía, pero en realidad no son otra cosa que versificaciones pobres que distan muchísimo años luz de lo que es la esencia del verdadero arte de la poesía, que es creación, que es pasión, que es fuego, que es ímpetu, ¿verdad? Eso era mi preocupación, digamos, fundamental en torno al hecho poético, al hecho literario. Y pasando un poco de estas apreciaciones, compartiré un poco respondiendo a lo que planteabas, Piero, y de acuerdo al programa, una lectura de unos poemas. Bueno, la mayoría de mis libros han sido publicados en verso libre, y de ellos voy a leer uno que se llama Declaración y Testamento, que es un poema intertextual que dialoga con el poema El Arca de los Dones de Juan Carlos Mestre, el español. Este es un poema intertextual. El mío se llama Declaración y Testamento. Mi alma es esa nave de memorias que arrastra todo mar. A veces, en la noche, me invade la otredad. Siento sus huellas como una brillante posesión de presagios, raíces y destinos. Entonces, la poesía, cada palabra arrebatada al fuego, se abre como un extraño y preciosísimo don que, al desbordarse, hiciera puras las miradas. Doy a mi madre, herida por una luz que ya no reconoce, el beso que he sembrado en un jardín de eternidades. Al que abraza bajo el lodo la rosa del perdón y una canción lilácea. A Jesucristo, bajo el umbral desconocido, el cáliz de mi llanto más oscuro. Al adiós, el sendero fulgurante de tus manos marcadas por una antigua sed. Al desnudo, en cada capítulo ardiente de los extravíos, mi piel de paria y el rojo temblor de esta ternura. Para Omaira Sánchez, el revés de mis ojos incendiados por una red de desconsuelo. Al candil de los insomnios, el rocío de una cruz bañada por la noche. A los carbones del odio, un corazón goteando interminable. Para aquella que me amó entre pedernales de silencio, el estriado sudario del desvelo. Al vértigo, mi voz, este geométrico rubí de los delirios. A la sed, esta mirada que es su impronta y sus espejos. Para Julius Fusit, el alba que hay detrás de todo sueño y el río que termina en paraíso. A la lluvia que descifra cada jeroglífico de los sufrires, un nombre curvo cercano al cerrojo de los ciegos. A la duda mortal, la sal de los adioses. Para el hijo que el miedo en forma de mujer me arrebató, la soledad del que porta la antorcha de todas las ausencias bajo un arco ignoto de incertidumbres. Al cadalso, el estruendo incorruptible del que clama sobre el humo de la carne para que el hombre pierda lo del lobo. Al cuervo, las garras de mi amor en la penumbra. Para César Abraham, una mañana escoltada por los fósforos de la perduración. A la música, un caracol de ensueño que agita los hilos del amante. Al delirio, el viaje púrpura y los haces del inicio. Al precipicio, la memoria abierta de estas manos y su extensión de fuego sobre el viento. Al olvido, la obstinada costra de un hombre que aúlla como el portal de la resurrección. A la ceniza, los diamantes tempranos y tandríos del recuerdo. Para José María, una estrella que emana todas las sangres.
Al que dibuja sobre el agua la sombra del oído, la puerta labial de otra mañana. Al que en las hilanderías del horror tejió con espinas de sollozo una voz de lumbre e intemperie, el resplandor azul de la palabra. Al eclipse, el reflejo desierto al que se asoman las cartas sin destino. Al palincesto, el camaleón desimantado del prodigio. Dad estos versos a los animales y al pigmeo que escarba el candil entre la niebla. Y de entre todos los dones y de entre todos los sueños, dadle a mi corazón toda palabra arrebatada al fuego. Decía que casi todos mis libros han sido publicados en verso libre, pero aquí voy a leer un poema del último libro que publiqué, que está escrito a manera de sonetos clásicos, que se titula 20 sonetos de amor y una canción inesperada. Entonces va un soneto de ese libro. He de cerrar mi alma si te nombro, he de apagar mi cuerpo a tu mirada, y ha de quedar temblando entre la nada mi oscura soledad de gris escombro. Pero renaceré si me desombro de aquel adiós de fango, de la helada fisura en que perdí mi alborada, y he de vivir sin ti para tu asombro. ¿Desterraré acaso así el derroche del dolor y su ardiente y cruel historia? Y he de nombrarte sin ningún reproche. Y del amor apenas una escoria encenderá tu nombre alguna noche, y tú arderás tan solo en mi memoria. Y para concluir, un soneto también de un libro inédito que se llama Sonetos contra la Muerte y que he escrito durante la presente pandemia. Yo sé lo que es el cáliz del tormento, su vinagre, su hiel, su negra espuma, el pozo de los ciegos que resuma enardecidas sombras de lamento. Yo sé lo que es morir en el momento en que la vida es solo cruz y suma los restos y las restas y se esfuma con un sabor oscuro de fermento. Y sé que ante esa puerta ya imposible, sin lirios de perdón, sin alborada, ni humana voz que labre lo indecible, se abrió la luz como una fe dorada y pude ver al Dios de lo posible llamándome al jardín de su morada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tan hermosos sonetos. Creo que ha sido un cierre espectacular para este evento sobre literatura. Quería invitarlos a todos los que estamos aquí, a todos los tusanes que aman la literatura, a que prendan un momento su cámara para poder hacer la foto respectiva del evento, para que todos podamos acá, Patricia nos ayude a registrar este momento. Mientras tanto, mientras todos nos animamos, quería contarles que el colectivo Tusanaje está organizando un evento junto con la Biblioteca Nacional del Perú. Es Pioneros de la Poesía Tuzán, que busca reinsertar los poemarios de Pedro Zulén y Quang Beng. Habrán ponencias y un recital a cargo de poetas pertenecientes a la comunidad de peruano-china. El evento será el día sábado 16 de octubre a las 7 de la noche a través del Facebook Live de la Biblioteca Nacional. Creo que ya estamos, Pati. ¿Podemos hacer el registro? Sí, sí, claro, Piero. Unos segundos más, les pido que se queden así. Listo. Listo, muchas gracias. Excelente, muchas gracias por todos, por la paciencia, por el tiempo, y espero que nos volvamos a poder encontrar pronto. Muchas gracias a Ignacio y a todos nuestros escritores. Creo que ha sido algo muy satisfactorio hoy y hemos podido conocer un poco más de cómo la cultura Tuzán está en el Perú y en las letras. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muchas gracias, Piero.
Muchas gracias a todos los panelistas y a todos los asistentes. Con esta foto cerramos la mesa de hoy, no sin antes invitarlos a la siguiente mesa, titulada Conversemos sobre el chifa, la comida tusano. De solo escuchar el tema, seguro a muchos ya se les abrió el apetito. Si aún no nos siguen, los invitamos a hacerlo. Búsquenos en Facebook e Instagram como Instituto Confucio PUC y Tusanaje. Manténganse al pendiente de todos los eventos y contenidos que frecuentemente publicamos. Estamos seguros que serán de su agrado. Un abrazo virtual. Sai quien. Hasta pronto.